Reciban todos un cordial saludo. Vamos a explicar un segundo ejemplo en el área de estática del tema de los vectores fuerza. Una fuerza F es aplicada en la parte superior de la torre. Si la fuerza actúa en la dirección mostrada, de manera que una de sus componentes localizadas en el plano YZ sombreado tiene una magnitud de 375 newton, determine su magnitud F y sus ángulos coordenados de dirección alfa, beta y gamma. Bien, aquí tenemos entonces la ilustración de nuestro problema. Vamos a proceder a resolverlo. En primer lugar, como tenemos una componente en el plano YZ, la podemos aprovechar para encontrar las componentes de la fuerza F en la dirección J, es decir, en el eje Y, y en la dirección K, es decir, en el eje Z. Luego podemos aplicar el teorema de Pitágoras para plantear cómo sería la operación para encontrar la componente en la dirección Y, es decir, la componente en el eje X. Bien, en esta ecuación tenemos todavía una incógnita, que es la magnitud de la fuerza F. Esa incógnita la podemos encontrar gracias al hecho de que tenemos una componente de la fuerza F en el plano YZ y tenemos el ángulo entre dicha componente y la fuerza. Así que dividimos la magnitud de esta componente entre el coseno de dicho ángulo y aquí tenemos nuestra primera respuesta, que es la magnitud de la fuerza F. Vamos a encontrar ahora los ángulos directores. Bien, una vez tenemos ya nuestras tres componentes, podemos entonces escribir el vector de la fuerza F en sus direcciones I, J y K. Ahora, para encontrar los ángulos, estos no van a ser más que el coseno a la menos 1 de la magnitud de cada componente entre la magnitud total de la fuerza F. Tenemos el ángulo alfa, que es con el eje X, el ángulo beta, que es con el eje Y el ángulo gamma, que es con el eje Z. Aunque en beta y gamma la componente es de la misma magnitud, tengamos presente que para el eje Z la magnitud es negativa. Muchas gracias por su atención.